Hatzegopteryx. Imagina por un momento que la máquina del tiempo no es solo un artilugio de ciencia ficción, que podemos subirnos a ella, pulsar los botones y viajar, no a la época de los faraones o los romanos, sino mucho, mucho más atrás. Atrás de los primeros humanos, de las glaciaciones, de la aparición de la hierba. Giramos el dial hasta hace aproximadamente 68 millones de años, en el crepúsculo de la era de los dinosaurios. El lugar, una isla perdida en un mar cálido y poco profundo, en lo que hoy conocemos como Rumanía. Bienvenidos a Hateg, una isla que no tiene nada que envidiarle a las más fantásticas creaciones de Jurassic Park o El Mundo Perdido. Pero aquí no hay T-Rex acechando entre las secuoyas. No los hay porque, sencillamente, no cabrían. Hateg es un mundo en miniatura, un experimento de la evolución donde las reglas del continente se rompen. Aquí, los dinosaurios gigantes se han empequeñecido para sobrevivir, se han vuelto enanos. Es la llamada regla de la isla. Recursos limitados, espacio finito. Los grandes se hacen pequeños, pero en toda regla hay una excepción que la confirma. Y en Hateg, la excepción era él. Cierra los ojos y escucha. Un silbido corta el aire, pero no es el de un pájaro. Es más profundo, como el rumor del viento a través de una cueva. Miras al cielo y la silueta que bloquea el sol no es la de un águila, ni siquiera la de un cóndor. Es algo tan colosal que tu cerebro se niega a procesarlo. Con unas alas que desplegadas rivalizan con las de un avión pequeño, entre 10 y 12 metros de envergadura. Un cuello largo y poderoso, rematado por un cráneo que es pura pesadilla. Enorme, desproporcionado, armado con una dentadura de dientes largos, afilados y perfectos para desgarrar. No es un dinosaurio, es un pterosaurio, pero no uno cualquiera. Es el rey de este cielo insular. Es Hatzegopteryx, el ala de Hateg. El nombre suena técnico, casi académico, pero no le hace justicia a la bestia. Este no era el típico pterosaurio esbelto y elegante que vemos en los documentales, planeando sobre los mares para pescar peces. No. Hatzegopteryx era el matón del barrio, el depredador supremo de un mundo de enanos. Mientras los hadrosaurios y los saurópodos diminutos pastaban tranquilamente, este titán alado era la sombra de la muerte que caía del cielo. Era el águila y la isla era su ratonera. ¿Cómo es posible que en una isla de dinosaurios empequeñecidos, un volador alcanzara semejante tamaño? ¿Qué comía para mantener ese cuerpo descomunal? ¿Era un cazador activo o un carroñero oportunista? Y la pregunta del millón: si te encontraras con uno, ¿preferirías que estuviera en el suelo, caminando de forma torpe pero amenazante con sus patas traseras y delanteras, o en el aire, proyectando su sombra sobre ti? Es fácil bromear con su apariencia. Con ese pico descomunal, debía de tener un perfil aerodinámico comparable al de un camión de volteo. Y uno se pregunta si, al despegar, necesitaba una pista de aterrizaje en lugar de un simple salto. Pero las bromas se nos congelan en la garganta cuando entendemos la eficiencia brutal de su diseño. Era una máquina de matar especializada, el terror alado que reinaba sobre un reino único en la historia de nuestro planeta. En este documental vamos a adentrarnos en el mundo de este monstruo olvidado. Vamos a seguir los pasos de los paleontólogos que desenterraron sus huesos y se quedaron boquiabiertos. Vamos a analizar su increíble anatomía, pieza por pieza, para entender cómo volaba, cómo cazaba, cómo vivía. Exploraremos la isla extraviada que llamó hogar y desentrañaremos los misterios que aún rodean su existencia. Porque la historia de Hatzegopteryx
no es solo la de un animal fascinante, es la de un ecosistema completo y aberrante, un último y descomunal suspiro de los pterosaurios antes de que el asteroide cambiara el mundo para siempre. Abróchense los cinturones. Despegamos hacia el Cretácico superior. Capítulo 1. El descubrimiento. Toda gran historia de paleontología comienza no con un rugido, sino con un susurro, con un fragmento, con un hueso que para cualquier otro sería solo una roca de forma curiosa. La historia del Hatzegopteryx no es una excepción, y es una historia que tiene tanto de fascinante como de controvertida. Un rompecabezas que se armó lentamente y que, en muchos aspectos, aún no está completo. Nos situamos en la década de 1970. En la región de Hatay, en Rumanía, una zona rica en fósiles del Cretácico superior, los paleontólogos ya habían empezado a desenterrar una fauna extraña y maravillosa. Dinosaurios como Mayarosaurus, un saurópodo titanosaurio que en lugar de medir 20 metros, apenas alcanzaba los 6. O Telmatosaurus, un hadrosaurio también de tamaño reducido. Era el mundo enano del que hablamos. Pero entre los restos de estos animales apareció algo distinto. Un hueso fragmentado, enorme y extrañamente hueco. En un primer momento, se identificó como parte de la pata de un dinosaurio terópodo grande. La idea de un pterosaurio gigante en ese entorno no era la primera opción que venía a la mente. Estos fragmentos, sin embargo, eran las primeras piezas de un misterio que tardaría 2 décadas en empezar a resolverse. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 90, de la mano del paleontólogo francés Éric Buffetaut y su colega rumano Dan Grigorescu. Ellos reexaminaron los hallazgos y se dieron cuenta de que aquel hueso, aquel fragmento que no encajaba del todo, pertenecía a algo mucho más exótico. Pero el gran golpe de efecto llegaría en 2002, cuando Buffetaut, junto con el renombrado especialista en pterosaurios David Unwin, describieron y bautizaron oficialmente a la bestia, Hatzegopteryx tambema. El nombre es toda una declaración de intenciones. Hatzegopteryx significa, como dijimos, ala de Hateg. Y el epíteto específico, tambema, es una palabra griega que significa monstruo, espanto o cosa prodigiosa. No se anduvieron con rodeos. Sabían que habían topado con algo fuera de lo común. ¿Y qué fue exactamente lo que encontraron? El holotipo, el ejemplar de referencia con el que se define una especie, no es un esqueleto completo y articulado como los que vemos en los museos. Lejos de ello. El material inicial consistía en fragmentos del cráneo y de una parte de la escápula, el hueso del hombro. ¿Pero qué fragmentos? El pedazo de cráneo era masivo. Medía 23.8 centímetros de ancho y 9.5 centímetros de alto en su sección posterior. Y se estimaba que el cráneo completo podía medir casi 3 metros de largo. Solo la cabeza. Piensa en eso. Un cráneo del tamaño de un automóvil pequeño. La formación geológica donde se encontraron estos restos es la formación Densus Sciula, un conjunto de rocas sedimentarias, principalmente areniscas y margas, que se depositaron en ambientes fluviales y lacustres en esa antigua isla. Imagina un paisaje de llanuras aluviales, con ríos serpenteantes y bosques de coníferas y helechos. Un mundo húmedo y cálido, pero limitado por la costa. En ese entorno, los huesos de Hatzegopteryx cayeron y quedaron enterrados en el limo y la arena, esperando su redescubrimiento. El proceso de excavación y preparación de unos fósiles tan frágiles es una tarea de una paciencia y delicadeza extremas. Los huesos de los pterosaurios son notoriamente ligeros y están llenos de aire.
una adaptación para el vuelo que los hace increíblemente quebradizos después de 68 millones de años. Los paleontólogos no pueden simplemente desenterrarlos con pico y pala. Es un trabajo de joyería. Se utiliza una variedad de herramientas que van desde cinceles y martillos minúsculos hasta agujas y pinceles. A menudo, los huesos se extraen en bloques de roca, protegidos con yeso o consolidantes químicos, y luego se transportan al laboratorio. En el laboratorio, los preparadores, auténticos artistas de la paleontología, trabajan durante cientos de horas bajo lupas binoculares, usando herramientas neumáticas de alta precisión, como los llamados lápiz neumático, para ir eliminando, milímetro a milímetro, la roca que rodea al fósil. Es como liberar a la bestia de su prisión de piedra. Cada fragmento se limpia, se consolida con resinas especiales para fortalecerlo y finalmente se estudia. Fue en esta fase minuciosa cuando se pudo apreciar la estructura única del hueso de Hatzegopteryx. Una estructura esponjosa, una especie de hueso en hueso, extremadamente ligero pero sorprendentemente resistente, similar a la estructura de una espuma de poliuretano sólida. Esta textura no se había visto en ningún otro pterosaurio, y fue una de las primeras pistas de que estaban ante un animal construido de una manera radicalmente diferente. El descubrimiento de Hatzegopteryx no fue un eureka instantáneo. Fue un lento y meticuloso proceso de conectar puntos, de reinterpretar viejos hallazgos, de atreverse a pensar lo imposible, que el depredador más temible de una isla de dinosaurios no era un dinosaurio en absoluto, sino un reptil volador de proporciones míticas, un monstruo que, a partir de unos pocos y enigmáticos fragmentos, comenzaba a tomar forma, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los ecosistemas del Cretácico. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. Si el descubrimiento fue como encontrar las piezas clave de un rompecabezas, el estudio de su morfología y anatomía es el momento en que empezamos a entender la imagen completa. ¿Y qué imagen? Hatzegopteryx era una criatura de contrastes y superlativos, un animal que parecía haber sido diseñado por un comité de ingenieros con un presupuesto ilimitado y un gusto por lo desmesurado. Empecemos por lo más impactante: la cabeza. Como mencionamos, se estima que su cráneo medía cerca de 3 metros. Para ponerlo en perspectiva, es más largo que la estatura media de un ser humano. Pero no era solo grande, era robusto, increíblemente robusto. Mientras que otros pterosaurios gigantes, como Quetzalcoatlus de Norteamérica, tenían cráneos largos, delgados y parecidos a los de una cigüeña, perfectos para capturar peces en aguas abiertas, el cráneo del Hatzegopteryx era ancho, profundo y poderoso. Su mandíbula era masiva, y aquí viene uno de los detalles más aterradores. Estaba armada con grandes dientes. Sí, has oído bien, dientes. Muchos de sus primos pterosaurios del Cretácico tardío, los azdárquidos, la familia a la que pertenece, habían perdido los dientes. Tenían picos largos y desdentados. Pero Hatzegopteryx era el primo rebelde que decidió que los dientes volvían a estar de moda. No eran dientes como los de un T-Rex, sino más bien largos, afilados y relativamente romos, dispuestos en hileras a lo largo de sus mandíbulas. Eran dientes perfectos para agarrar, aplastar y despedazar presas con caparazones duros o huesos resistentes. Este simple hecho cambia por completo nuestra percepción de su dieta. No era un pescador, era un depredador terrestre. Ahora coloca esa cabeza en un cuello, pero no un cuello cualquiera. Los azdárquidos tenían cuellos extraordinariamente largos y rígidos,
compuestos por vértebras alargadas con un intrincado sistema de tirantes óseos que las reforzaban, como la estructura de un puente. Este cuello era una palanca poderosa. Para Hatzegopteryx, este diseño era crucial. Imagina el movimiento. Desde el aire localiza a su presa. Un hadrosaurio enano descuidado, una tortuga, un pequeño mamífero. Se lanza en picado y en el último momento despliega su cabeza hacia abajo, usando su cuello musculado y rígido como un hacha gigante. El impacto de ese pico dentado debía ser devastador, capaz de matar o incapacitar a una presa de un solo golpe. Y luego está el cuerpo. Las estimaciones de su tamaño total son asombrosas. Con una envergadura de entre 10 y 12 metros, su peso es tema de debate, pero se sitúa en un rango de 200 a 250 kilogramos. Para un animal volador, es una masa colosal. ¿Cómo podía soportar su propio peso? ¿Cómo podía despegar? La respuesta está en sus huesos. Ya hemos hablado de su textura esponjosa, que los hacía increíblemente ligeros. Pero también estaban neumatizados, es decir, llenos de sacos aéreos, extensiones de sus pulmones que aligeraban el esqueleto y hacían su respiración más eficiente, un rasgo que comparten con las aves modernas. Su esternón, el hueso donde se anclan los músculos principales del vuelo, era grande y en forma de quilla, lo que indica una potente musculatura pectoral. Sus alas eran membranas de piel elástica y resistente, sostenidas por el cuarto dedo de su mano, que estaba hiperalargado, formando el borde de ataque del ala. Las patas delanteras, por tanto, formaban parte integral del aparato de vuelo. Pero, ¿y en tierra? Aquí es donde la imagen se vuelve aún más peculiar. Durante décadas se pensó que los pterosaurios gigantes eran torpes cuadrúpedos en el suelo, arrastrándose como murciélagos vampiro. Investigaciones más recientes, sin embargo, sugieren que podían ser bípedos facultativos, es decir, que podían caminar sobre sus patas traseras, que eran relativamente largas y robustas, mientras plegaban sus alas y usaban las patas delanteras, los dedos, libres del ala, para apoyarse o ayudarse en terrenos complicados. Imagina entonces la escena completa. Hatzegopteryx en el suelo. No es un animal grácil, pero tampoco es un inválido. Es una criatura alta, que camina erguida, con su cabeza de 3 metros balanceándose a varios metros del suelo, escaneando el horizonte con sus ojos probablemente grandes y agudos. Es un pensamiento inquietante. Podía perseguirte por el cielo y podía caminar hacia ti en tierra firme. Su anatomía funcional nos pinta el retrato de un depredador oportunista y supremamente adaptado. Sus alas le permitían patrullar vastos territorios de la isla con un gasto energético mínimo, planeando sobre las corrientes térmicas. Su cuello y su cabeza le permitían atacar a presas que otros depredadores no podían manejar. Su robustez general sugiere que no era un animal que evadiera el conflicto. En el mundo enano de Hatek, Hatzegopteryx no era solo un depredador alado. Era un depredador apex, en el sentido más completo de la palabra. Un tirano cuyas alas proyectaban la sombra del miedo sobre toda la isla. Su cuerpo no era solo una herramienta para volar. Era una máquina de dominación perfectamente calibrada para un ecosistema sin igual. Capítulo 3. Análisis de especies. Si en el capítulo anterior desmontamos y reconstruimos el cuerpo de la bestia, ahora es el momento de presentarla en sociedad. ¿Dónde encaja este descomunal y atípico animal en el gran árbol de la vida? Clasificar a Hatzegopteryx es como intentar encontrar la familia de un personaje de fantasía. Tiene rasgos familiares, pero combinados de una manera tan única que casi parece una quimera. Sin embargo, la paleontología es una ciencia de patrones.
y esos patrones nos permiten encontrar su hogar en la evolución. Empecemos por su dirección taxonómica más específica. Hatzegopteryx tambema pertenece a la familia de los Ashdarchidae. Este nombre, Ashdarchidae, proviene del persa Ashdaha, que significa dragón o serpiente mitológica. Un nombre más que apropiado para una familia de reptiles voladores que pushó los límites de lo físicamente posible. Los azdárquidos fueron los últimos grandes pterosaurios en surcar los cielos, y lo hicieron a lo grande, convirtiéndose en los animales voladores más grandes de todos los tiempos. Eran los jets del Cretácico. Dentro de esta familia de gigantes, Hatzegopteryx es, como hemos visto, el miembro más robusto y peculiar. Pero no está solo. Su pariente más famoso, y con quien se le compara constantemente, es Quetzalcoatlus northropi, descubierto en Texas, USA. Quetzalcoatlus era posiblemente más alto y de alas ligeramente más largas, pero era el equivalente a un avión de pasajeros. Esbelto, de cuello y pico largos y finos, construido para la eficiencia en el vuelo, y probablemente para pescar en ambientes costeros y de llanuras inundables. Era un especialista en un menú de mariscos. Hatzegopteryx, en cambio, era el tanque de la familia. Mientras Quetzalcoatlus era una grulla, Hatzegopteryx era un buitre de las tierras salvajes, pero un buitre activo y armado hasta los dientes. Esta diferencia crucial nos lleva a una de las discusiones más apasionantes en la paleontología moderna. ¿Eran todos los azdárquidos pescadores? ¿O es Hatzegopteryx la excepción que demuestra una diversidad ecológica mucho mayor? La evidencia anatómica aboga fuertemente por lo segundo. Su cráneo ancho y profundo, sus músculos mandibulares más poderosos y la presencia de esos dientes son adaptaciones para una dieta basada en presas más grandes y resistentes que un pez. No tenía el cráneo adecuado para barrer la superficie del agua. Lo tenía para dar golpes contundentes y aplastar. Esto sugiere que los azdárquidos no eran un grupo de especialistas en pesca, sino un grupo de generalistas que colonizaron distintos nichos ecológicos. Algunos, como Quetzalcoatlus, se especializaron en capturar presas acuáticas en ambientes abiertos. Otros, como Hatzegopteryx, se convirtieron en depredadores terrestres, los equivalentes ecológicos a las águilas depredadoras de monos, pero a una escala monstruosa. ¿Y qué lo distingue de otras especies de pterosaurios, incluso de otros gigantes? La combinación de su tamaño extremo con su robustez es la clave. Otros pterosaurios grandes, como Pteranodon, eran criaturas ligeras y delicadas, con cabezas crestadas y sin dientes, claramente adaptadas a un estilo de vida planeador sobre el océano. Hatzegopteryx era todo lo contrario, pesado, poderoso, terrestre y con una mandíbula letal. Era la respuesta de los pterosaurios a los grandes terópodos carnívoros, un nicho que la mayoría de la gente asume que estaba exclusivamente ocupado por dinosaurios. Sus relaciones filogenéticas lo sitúan como un azdárquido avanzado, probablemente cercano a Quetzalcoatlus, pero representando una rama distinta y especializada que evolucionó en el aislamiento de Europa del Este. Este aislamiento es fundamental. Mientras en Norteamérica y Asia los ecosistemas eran vastos y estaban dominados por dinosaurios depredadores gigantes como los tiranosáuridos, la isla de Hatek era un mundo aparte. Allí, la ausencia de grandes terópodos terrestres dejó un vacío en la cima de la pirámide alimenticia. Un vacío que Hatzegopteryx no dudó en ocupar, evolucionando para convertirse en el superdepredador que el continente no necesitaba, pero que la isla permitió. En esencia, Hatzegopteryx no es una simple variación de un tema conocido.
es una declaración evolutiva. Es la prueba de que los pterosaurios, en su ocaso, eran un grupo aún vibrante y capaz de innovaciones radicales. No se limitaban a ser sombras de los dinosaurios, estaban creando sus propias reglas, forjando depredadores que desafían nuestra imaginación y que nos obligan a repensar la complejidad de los ecosistemas prehistóricos. Capítulo 4. La vida en el Cretácico superior. Para entender realmente a un animal, hay que entender su mundo. No como un decorado estático, sino como un entramado vivo de relaciones, de peligros, de oportunidades y de desafíos diarios. Adentrémonos, pues, en el ecosistema de la isla de Hatek hace 68 millones de años. Un mundo que, sin Hatzegopteryx, sería una curiosidad paleontológica, pero con él se convierte en un drama shakespeariano con un tirano alado. El escenario es la isla, pero no una isla tropical de playas de arena blanca y palmeras. El clima era subtropical, más seco de lo que podríamos pensar, con estaciones marcadas. El paisaje estaba dominado por llanuras aluviales, surcadas por ríos sinuosos que desembocaban en un mar interior cálido. Los bosques no estaban poblados por las frondosas hayas o robles de hoy, sino por coníferas como las araucarias, junto con cicas y helechos. La hierba, tal y como la conocemos, aún no existía. El suelo estaba alfombrado por helechos bajos, musgos y otras plantas primitivas. Y en este escenario, la evolución había puesto en marcha uno de sus experimentos más fascinantes, el enanismo insular. En ausencia de grandes depredadores continentales y con recursos limitados, los dinosaurios herbívoros que llegaron a la isla vieron cómo, generación tras generación, ser más pequeño era una ventaja. Sobrevive el que necesita menos comida. Así encontramos a los habitantes más emblemáticos de Hatek, Magyarosaurus, un titanosaurio, primo de los gigantes como Argentinosaurus que recorrían Sudamérica. Pero aquí Magyarosaurus medía solo unos 6 metros de largo, y probablemente no superaba la altura de una vaca grande. Era el hipopótamo de los ríos de Hatek. Telmatosaurus, un hadrosaurio o pico de pato, que en lugar de los 10-12 metros de sus parientes continentales, alcanzaba unos respetables pero modestos 5 metros. Serían las gacelas o ciervos de este mundo, pastando en manadas por las llanuras. Zalmoxes, otro herbívoro, un ornitópodo robusto de unos 3 metros de largo, como un rinoceronte pequeño y fornido. Balaur Bondok, un depredador singular, un dinosaurio terópodo del tamaño de un pavo grande, pero increíblemente robusto para su tamaño, con 2 garras terroríficas en cada pie. Era el principal depredador terrestre, de presas de pequeño y mediano tamaño. Este es el elenco, un mundo de criaturas que se han empequeñecido para sobrevivir, un mundo aparentemente tranquilo. Pero en este mundo, la regla del más pequeño tenía una excepción aterradora que surcaba los cielos. La dieta y el comportamiento alimentario de Hatzegopteryx en este contexto se convierten en algo escalofriantemente claro. No se dedicaba a pescar. ¿Para qué iba a competir por peces cuando tenía un continente en miniatura lleno de presas potencialmente fáciles? Su menú, la carta del día en el restaurante de Hatzegopteryx, era de lo más variado y siniestro. Podemos imaginarlo planeando en círculos, sus ojos escudriñando el suelo. Su presa ideal sería un Telmatosaurus juvenil o un Magyarosaurus recién nacido, separado de la manada. Un objetivo lo suficientemente grande como para justificar el gasto energético, pero lo suficientemente manejable como para no suponer un riesgo excesivo. Su estrategia de caza, como vimos, no implicaba perseguir. Implicaba el ataque sorpresa.
un descenso en picado desde gran altura, usando el cuello y la cabeza como un ariete. El impacto alone, con ese pico de 3 metros, debía de ser capaz de romper huesos y matar al instante. Pero no era un cazador exclusivo de presas grandes. Su robustez y sus dientes lo convertían en el perfecto rompecapas. Tortugas, cocodrilos pequeños, grandes lagartos, cualquier animal con una coraza o un esqueleto duro era vulnerable. Hatzegopteryx podía utilizar su mandíbula como una trituradora, aplastando caparazones con una fuerza que ningún otro depredador de la isla podía igualar. Era el único que podía acceder a esa fuente de alimento. Y por supuesto, no desdeñaría la carroña. Un Zalmoxes muerto por enfermedad sería un festín que atraería a muchos, pero la sombra de Hatzegopteryx ahuyentaría a cualquier otro carroñero, incluido el robusto Balaur. Aquí es donde las interacciones con otros organismos se vuelven dramáticas. Con Balaur Bondok, su relación era de clara dominancia. Balaur era el depredador terrestre ápice de todo lo que no pudiera volar. Pero ante Hatzegopteryx no era rival. Podían coexistir porque cazaban presas de diferente tamaño y crucialmente en diferentes dimensiones. Balaur cazaba en el plano horizontal. Hatzegopteryx operaba desde el vertical. Pero si ambos se encontraban frente a la misma carroña, no habría disputa. Hatzegopteryx era el matón que siempre se llevaba el almuerzo de los demás. Con los herbívoros, su relación era la de depredador y presa, pero también la de un factor de presión evolutiva constante. La presencia de este gigante alado influiría en el comportamiento de los herbívoros. ¿Pastarían más atentos al cielo? ¿Formarían manadas más cohesionadas para vigilar? La sombra de Hatzegopteryx modelaba la conducta de toda la fauna de la isla. Con otros pterosaurios, es casi seguro que Hatzegopteryx no era el único pterosaurio de Hateg. Debieron existir especies más pequeñas, pero su nicho estaría claramente separado. No habría competencia. Cualquier pterosaurio más pequeño que intentara cazar presas terrestres de cierto tamaño se encontraría con la competencia despiadada del gigante. La vida en el Cretácico superior en Hitech era, por tanto, una vida bajo una sombra. Literalmente. Era un ecosistema de 2 pisos. El mundo terrestre, de dinosaurios enanos y un depredador robusto. Y el mundo aéreo, dominado por un tirano que podía intervenir en cualquier momento, en cualquier lugar, para reclamar su tributo. Era un mundo donde el mayor peligro no salía de la espesura, sino que caía del cielo. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. De la vida y la muerte en el ecosistema, pasamos al ciclo mismo de la vida, el origen. Aquí con Hatzegopteryx entramos en un territorio de pura especulación informada, porque no se ha encontrado ni un solo huevo o cría de este animal. Sin embargo, podemos extrapolar a partir de lo que sabemos de otros pterosaurios y de las reglas generales de la biología para intentar reconstruir esta fascinante etapa de su existencia. ¿Cómo llegaba al mundo este titán? ¿Cómo crecía desde un ser diminuto hasta una sombra de 250 kilos? Empecemos por el principio, el huevo. En los últimos años hemos tenido la suerte de descubrir huevos de pterosaurios, algunos incluso con embriones en su interior, principalmente en China. Estos hallazgos han sido revolucionarios. Sabemos que los huevos de los pterosaurios no tenían cáscara dura y calcárea como los de los dinosaurios o las aves modernas, sino una cáscara blanda, parecida al cuero, más similar a la de los huevos de las serpientes o tortugas. Esto tiene implicaciones enormes.
una cáscara blanda es permeable, lo que significa que el huevo probablemente necesitaba ser enterrado en arena húmeda o vegetación en descomposición para evitar que se secara. No podía ser empollado directamente como un huevo de gallina. Imaginemos, entonces, a una hembra de Hatzegopteryx. Después del apareamiento, buscaría una playa de río arenosa o un claro soleado y excavaría un hoyo poco profundo. Allí depositaría un pequeño número de huevos, quizás solo 1 o 2. Poner un huevo de gran tamaño con una cría que debe desarrollarse hasta ser un volador es un esfuerzo energético titánico. Es probable que, como muchos reptiles grandes actuales, la puesta fuera muy reducida. Luego los enterraría y se iría. No hay evidencia de que los pterosaurios gigantes, like Hatzegopteryx, cuidaran de sus huevos. La estrategia más probable es la de poner y abandonar, confiando en el calor del sol y la humedad del sustrato para incubarlos. Esto significa que, desde el mismo momento de su concepción, la vida de un Hatzegopteryx era una carrera despiadada por la supervivencia. Tras un período de incubación, rompería el huevo no un polluelo indefenso, sino una cría que, en términos paleontológicos, se describe como precoz o superprecocial. Es decir, nacía lista para la acción. Los embriones de pterosaurio encontrados muestran que las alas ya estaban bien desarrolladas y que los huesos del esternón, donde se anclan los músculos del vuelo, ya estaban osificados. Esto sugiere que podrían haber sido capaces de volar a los pocos días, o incluso horas, de nacer. Imagina la escena. Un pequeño Hatzegopteryx, del tamaño quizás de una gaviota, rompiendo su cáscara de cuero, desenterrando instintivamente su camino hacia la superficie, y tras unos temblorosos intentos, desplegando sus alas y alzándose en el aire por primera vez. Su infancia era cuestión de minutos. ¿Por qué esta prisa evolutiva? La respuesta es simple: los depredadores. Un nido en el suelo, sin protección parental, es un buffet para cualquier carnívoro que pase. Balaúr, pequeños mamíferos, cocodrilos, todos habrían devorado con gusto un huevo o una cría indefensa. La única esperanza era alcanzar la seguridad de los cielos lo antes posible. El vuelo no era un lujo para los jóvenes Hatzegopteryx. Era su único seguro de vida. Una vez en el aire, comenzaba una fase de crecimiento descomunal y extremadamente rápida. Estudios de histología ósea, el estudio de los tejidos óseos al microscopio, en otros pterosaurios indican que tenían tasas de crecimiento sorprendentemente altas, similares a las de las aves y mamíferos actuales, y no lentas como los reptiles. Un joven Hatzegopteryx debía de crecer a un ritmo frenético, alimentándose de insectos grandes, lagartijas, pequeños mamíferos y cualquier cosa que pudiera capturar con su pequeño pero ya robusto pico. La estructura ósea de un pterosaurio en crecimiento era un milagro de la ingeniería. Sus huesos, desde el primer momento, estaban neumatizados y eran ligeros. Pero a medida que crecían, la compleja estructura interna en forma de espuma se hacía más densa y resistente para soportar las enormes tensiones del vuelo y de un estilo de vida depredador. No pasaban por una fase torpe en tierra. Eran voladores competentes desde el principio y su destreza simplemente mejoraba con el tamaño y la potencia. La longevidad de un Hatzegopteryx es difícil de estimar, pero basándonos en sus parientes y en animales de metabolismo similar, podríamos estar hablando de varias décadas, quizás 30, 40 o incluso 50 años, si conseguía superar los peligros de la juventud. La mortalidad infantil, sin duda, era altísima. Solo los individuos más fuertes, más listos y con mejor suerte
sobrevivirían a los primeros meses. Pero una vez que alcanzaban la madurez, se convertían en prácticamente invencibles. No tenían depredadores naturales. Su mortalidad en la edad adulta estaría ligada a accidentes, una tormenta catastrófica, una lesión al aterrizar, enfermedades o la lenta decadencia de la vejez. Así, el ciclo de vida de Hatzegopteryx era un viaje épico y solitario. Comenzaba enterrado en la arena, luchando por alcanzar la libertad del cielo en sus primeras horas de vida. Pasaba años creciendo a un ritmo desbocado, dominando el arte de la caza, hasta que finalmente alcanzaba su tamaño colosal. Entonces, durante décadas, se convertía en la sombra que gobernaba la isla. El rey indiscutible, cuyo reinado solo terminaba con la muerte, dejando atrás quizás un legado de huevos enterrados en la arena, de donde surgiría la siguiente generación de tiranos alados. Un ciclo de fragilidad inicial y poder absoluto, que mantuvo a la especie reinando sobre Hateg hasta el mismísimo final de su mundo. Capítulo 6. Señales, adaptaciones o misterios. Llegamos a un punto en el que dejamos de lado lo que sabemos con certeza y nos adentramos en el territorio de lo extraño, lo único y lo francamente desconcertante. Hatzegopteryx no es solo un pterosaurio grande, es un pterosaurio raro. Es como si la evolución, en un arranque de creatividad, hubiera decidido probar todas las ideas locas que se le ocurrieron en un solo animal. Este capítulo es un homenaje a sus excentricidades. Empecemos por la adaptación más obvia y a la vez más misteriosa: su cráneo. Ya hemos hablado de su tamaño y robustez, pero el cómo y el porqué de su construcción interna es una de sus señales de identidad más fascinantes. Cuando se analizaron los fragmentos del cráneo, los paleontólogos se llevaron una sorpresa mayúscula. La estructura ósea no era maciza ni tenía los patrones habituales de refuerzo. En su lugar, estaba compuesta por una maraña de delgadas trabéculas óseas, formando una especie de espuma sólida dentro de un hueso ya de por sí hueco. Es como si su cabeza estuviera rellena de un panal de abeja extremadamente resistente. ¿Para qué servía este diseño tan peculiar? Era la solución de la ingeniería natural a un problema monumental: ¿cómo construir una cabeza de 3 metros que no pesara 3 toneladas? Esta estructura esponjosa proporcionaba una resistencia estructural increíble, con un peso mínimo. Era el equivalente prehistórico a los materiales compuestos que usamos hoy en día en la aviación. Podía absorber impactos sin agrietarse. Era ligera para el vuelo, y a la vez era lo suficientemente fuerte como para dar golpes contundentes. Uno casi puede imaginar a los ingenieros de la evolución dándose palmaditas en la espalda. Chicos, lo hemos logrado. Hemos creado un ariete volador. Pero con esta adaptación surge un misterio igual de grande. ¿Cómo diablos manejaba el vuelo con semejante proa? Un cráneo tan ancho y pesado, en el extremo de un cuello largo, crea serios desafíos aerodinámicos. Es el equivalente a intentar volar una cometa con un ladrillo en la punta. Los paleontólogos especulan que esto influyó en su estilo de vuelo, haciendo que fuera menos ágil y más dependiente del planeo que sus primos de cabeza más pequeña. Tal vez no era el caza F-16 del Cretácico, sino más bien un pesado bombardero estratégico B-52, lento pero imparable. Y aquí va la broma. Con ese perfil es probable que los giros cerrados estuvieran totalmente fuera de su menú. Si un pteranodón le hacía un corte de mangas en el aire, Hatzegopteryx probablemente necesitaba un permiso de obras y un aviso de 3 días para cambiar de dirección y perseguirlo. Otro misterio profundo
es su ecolocalización o sentidos agudizados. No tenemos pruebas directas, pero un depredador que caza desde el aire a presas en el suelo necesita una vista excepcional. Sus órbitas oculares sugieren que tenía ojos grandes, capaces de detectar el más mínimo movimiento a cientos de metros de distancia. Pero, ¿y el oído? Algunos han especulado, de forma más bien aventurada, que la estructura esponjosa de su cráneo podría haber tenido propiedades acústicas, ayudándole a amplificar sonidos de baja frecuencia, como los pasos de un dinosaurio enano o los gritos de alarma de una manada. Es pura especulación, pero la idea de que este gigante pudiera oír a sus presas resonando en su enorme cabeza es tan aterradora como fascinante. Sería como tener un sistema de sonido surround incorporado en el parabrisas. Y luego está el misterio de sus dientes. En un mundo de azdárquidos de picos elegantes y desdentados, ¿por qué Hatzegopteryx decidió que los dientes volvían a estar de moda? Es una reversión evolutiva, un retroceso a un diseño anterior que, en su contexto insular, resultaba ventajoso. Es la señal más clara de que su nicho ecológico era radicalmente diferente. Mientras sus primos eran pinzas de sushi, él era un abrelatas andante. Este rasgo lo convierte en un fósil transicional dentro de su propio grupo. Un recordatorio de que la evolución no es una línea recta, sino un árbol de ramas retorcidas donde a veces volver atrás es la mejor manera de avanzar. Estas adaptaciones y misterios pintan el retrato de un animal que estaba constantemente desafiando los límites. Cada hueso, cada elección evolutiva, era una solución extrema a un problema específico. No era un pterosaurio normal que simplemente creció demasiado. Era un experimento único, un prototipo de la naturaleza que funcionó de maravilla en su pequeño y extraño mundo, hasta que el mundo, literalmente, se le vino encima. Capítulo 7. Habilidades y carencias. Todo superhéroe, o supervillano en este caso, tiene sus poderes y sus puntos débiles. Hatzegopteryx no era una deidad invencible. Era un animal de carne y hueso, con unas habilidades que lo hacían un depredador aterrador, pero también con carencias que lo hacían vulnerable. Hacer un balance de su hoja de habilidades nos da una visión más matizada y real de cómo era su vida día a día. Habilidades. El arsenal del tirano alado. Vuelo de largo alcance. A pesar de su cabeza pesada, sus enormes alas lo convertían en un maestro del planeo. Podía cubrir vastas distancias sobre la isla con un gasto energético mínimo, aprovechando las corrientes térmicas que se elevaban desde las llanuras calientes. Esto le permitía patrullar un territorio enorme, manteniendo bajo su yugo a una gran población de herbívoros. Era su habilidad de proyección de poder. Podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. 2. La guillotina aérea. Su combinación de cuello rígido y cráneo masivo era su arma definitiva. No necesitaba forcejear con sus presas. Un único golpe descendente, preciso y contundente, era suficiente para matar o incapacitar. Era un depredador de un solo disparo, lo que minimizaba el riesgo de lesionarse en una lucha prolongada. Imagina la eficiencia. Planeas, localizas, te lanzas en picado, golpe y cena servida. 3. Fuerza de apretón. Devastadora, esos dientes no eran solo para decorar. Su mandíbula, ancha y poderosa, podía ejercer una presión enorme. Esto no solo le permitía matar, sino también procesar presas que otros no podían. Podía triturar huesos, caparazones de tortuga y el acorazado cuerpo de cocodrilos pequeños. Mientras otros depredadores dejaban restos,
Hatzegopteryx podía aprovechar hasta el último bocado nutritivo. Era el reciclador definitivo. 4. Vista de águila. O mejor, su agudeza visual debía ser extraordinaria. Desde cientos de metros de altura, podía distinguir el movimiento de un animal del tamaño de un perro entre la vegetación. Esta habilidad no solo era crucial para la caza, sino también para la vigilancia de su territorio y para evitar sus propias carencias. Carencias, los talones de Aquiles del gigante 1, agilidad 0, o casi. Este es su punto flaco más evidente. Volaba como un cargo planeador, no como un halcón. Los giros bruscos, las persecuciones aéreas o las maniobras evasivas complejas no estaban en su repertorio. Si una presa se percataba de su ataque en el último segundo y esquivaba el golpe inicial, Hatzegopteryx probablemente tendría que sobrevolar y dar una vuelta enorme para intentarlo de nuevo, dando a su víctima un tiempo valioso para escapar. Es el clásico problema del camión de 18 ruedas intentando cazar a una moto. 2. Vulnerabilidad en tierra. Aunque podía caminar en bipedestación, no era ni rápido ni ágil en el suelo. Un animal de 250 kilos con unas alas enormes plegadas a los lados no es precisamente un corredor de 100 metros lisos. Un balaúr adulto y enfadado, o un cocodrilo de buen tamaño, podrían suponer una amenaza seria si lo pillaban desprevenido en una zona cerrada, lejos de un claro donde pudiera despegar. Su despegue, aunque potente, no era instantáneo. Necesitaba un carril despejado para tomar impulso. Aquí va otra broma. Uno se lo imagina en el suelo, siendo acosado por depredadores más pequeños, maldiciendo en pterosaurio mientras intenta desplegar esas alas como un turista perdido con un mapa gigante en un día de viento. 3. Dependencia del clima. Como todos los animales voladores, el clima era su amo. Un día de fuertes vientos o tormentas severas lo habría mantenido en tierra. Sin la capacidad de planear, su eficiencia energética se desplomaba. Unas pocas jornadas de mal tiempo podían significar pasar hambre, una situación peligrosa para un animal de su metabolismo presumiblemente alto. 4. La maldición del especialista. Su increíble especialización como depredador de emboscada aérea era también su gran riesgo. Su cuerpo estaba tan perfectamente adaptado a ese único estilo de caza que cualquier cambio drástico en el ecosistema podía volverlo obsoleto. Si las manadas de herbívoros cambiaran sus patrones de migración o desarrollaran mejores sistemas de alerta, su efectividad caería en picado. Era un maestro de un solo truco, aunque ese truco fuera espectacular. En conjunto, estas habilidades y carencias definen a Hatzegopteryx no como un monstruo invencible, sino como un depredador de altísimo riesgo y altísima recompensa. Su estrategia era la de la precisión abrumadora, no la de la persistencia. Un día de caza exitoso podía alimentarlo durante mucho tiempo, pero un error de cálculo, una esquirla de hueso en una mandíbula, una tormenta inoportuna o una pierna rota en un aterrizaje fallido podían significar el fin. Era la vida en la cuerda floja, una existencia donde la grandeza y la vulnerabilidad eran las dos caras de la misma y descomunal moneda. Capítulo 8. Evolución y diversificación. La historia de Hatzegopteryx no comienza con él. Es solo el último y más extravagante capítulo de una larga y épica saga familiar, la de los azdárquidos. Para entender por qué este animal es tan especial, tenemos que retroceder en el tiempo y seguir el rastro de su linaje. Un viaje que nos muestra cómo un grupo de pterosaurios se atrevió a soñar a lo grande, muy grande, y cómo Hatzegopteryx representó la cúspide de una rama muy particular de ese sueño. Los azdárquidos no siempre fueron gigantes.
Sus orígenes, hace unos 100 millones de años, son modestos. Surgieron a partir de otros pterosaurios más pequeños y probablemente generalistas. Pero en algún momento descubrieron una fórmula ganadora: cuellos largos y rígidos, cabezas alargadas y un esqueleto ultraligero y neumatizado que les permitía alcanzar tamaños que ningún otro vertebrado volador ha igualado antes o después. Fue la gran radiación azdárquida. Esta radiación fue planetaria. Desde sus orígenes, probablemente en Asia, se dispersaron por todo el mundo. En Norteamérica dieron a Quetzalcoatlus, el gigante esbelto de las llanuras. En Europa aparecieron formas como Aramburgiania. En Japón, Nemicolopterus, aunque era uno pequeño. Y en la isla de Hatek, un linaje tomó un camino diferente. Mientras la mayoría de sus primos se especializaban en capturar peces y pequeñas presas en ambientes abiertos, los ancestros de Hatzegopteryx llegaron a un mundo sin competencia por el rol de superdepredador terrestre. Y aquí es donde la evolución hizo de las suyas. En la isla, la presión selectiva no favorecía la esbeltez para pescar, sino la potencia para dominar la tierra. A lo largo de millones de años, generación tras generación, los azdárquidos de Hatek empezaron a cambiar. Sus cabezas, inicialmente alargadas, se fueron acortando y fortaleciendo para soportar el impacto con presas terrestres. Sus mandíbulas se hicieron más profundas para albergar músculos más potentes. Y en un giro de tuerca evolutivo, readquirieron los dientes, una característica que sus ancestros más lejanos habían perdido, pero que ahora era la herramienta perfecta para su nuevo menú. Es un fenómeno llamado evolución iterativa, donde un linaje readquiere un rasgo perdido porque vuelve a ser útil. Hatzegopteryx es, por tanto, el producto de un experimento evolutivo en aislamiento. Es lo que los biólogos llaman un caso de libro de evolución insular. Mientras en el continente los azdárquidos seguían la regla ser grande y esbelto para volar lejos. En Hatek la regla fue ser grande y robusto para golpear fuerte. Es el equivalente a que en una familia de modelos de pasarela surgiera un luchador de peso pesado. La genética de base es similar, pero el resultado final no puede ser más diferente. Este proceso de diversificación nos muestra la increíble flexibilidad de los pterosaurios. Lejos de ser un grupo en decadencia al final del Cretácico, los azdárquidos estaban en su apogeo, explorando nichos ecológicos con una audacia asombrosa. Hatzegopteryx no es una anomalía, es la prueba de que estaban tan vivos evolutivamente como los dinosaurios. Su existencia nos obliga a dejar de verlos como meros acompañantes de los dinosaurios y a entenderlos como un linaje de arquitectos ecológicos por derecho propio. La importancia de Hatzegopteryx en la historia evolutiva es, por tanto, doble. Por un lado, es el depredador ápice insular definitivo, el caso más extremo conocido de un pterosaurio ocupando ese nicho. Y por otro, es un testimonio elocuente de la versatilidad de los azdárquidos. Su legado es recordarnos que justo antes del asteroide, la vida en la Tierra era más diversa, más extraña y más maravillosa de lo que nunca habíamos imaginado. El cielo no solo estaba lleno de gigantes, estaba lleno de gigantes que estaban reinventándose a sí mismos hasta el último minuto. Y en ese escenario, Hatzegopteryx era sin duda el actor más original y temible de la función. Capítulo 9. Extinción. Llegamos al acto final, a la escena que, inevitablemente, pone punto y final a todas las historias del Cretácico. Hasta ahora hemos seguido la épica de Hatzegopteryx, su ascensión como rey de un mundo enano, su dominio de los cielos, su increíble especialización. Pero toda gran historia
tiene un final, y este no es una excepción. De hecho, es un final compartido por 3/4 partes de las especies del planeta. Es la hora de hablar de la extinción. Imagina por un momento la isla de Jatek en su último día. Un día como cualquier otro, durante millones de años. El sol calienta las arenas de los ríos, los Telmatosaurus pastan tranquilamente, los balaúr merodean en la espesura. Y en lo alto, la silueta familiar de Hatzegopteryx planea, una sombra constante y segura en el cielo. Es un mundo en equilibrio. Un mundo que ha funcionado así durante eones. Pero ese equilibrio está a punto de romperse de la manera más violenta y catastrófica imaginable. La teoría más aceptada, la del impacto de un asteroide, es tan colosal que casi resulta difícil de comprender. Un proyectil de unos 10-15 kilómetros de diámetro, viajando a una velocidad endiablada, se estrella contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada es de miles de millones de bombas atómicas. En los minutos y horas siguientes, el infierno se desata en la Tierra. Pero, ¿cómo llegó ese infierno hasta la apacible isla de Jatek, tan lejos del impacto? De varias maneras, cada una más aterradora que la anterior. 1. La lluvia de escombros. Lo primero que habrían visto desde la isla sería un brillo cegador en el cielo, cada vez más intenso. Fragmentos incandescentes del propio asteroide y de la corteza terrestre vaporizada, expulsados al espacio, comenzarían a reentrar en la atmósfera. El cielo se convertiría en un horno. Cualquier animal a la intemperie, incluyendo nuestro Hatzegopteryx en pleno vuelo, sufriría instantáneamente terribles quemaduras o moriría carbonizado. Es difícil imaginar un final más trágico y dramático para el Señor de los cielos que ser derribado por un cielo que se derrite. 2. El invierno nuclear. Esta es la parte que realmente acabó con el trabajo. La inmensa cantidad de polvo, hollín y aerosoles sulfatados lanzados a la atmósfera bloquearon la luz del sol durante meses, quizás años. La fotosíntesis se detuvo en seco. Las plantas murieron. Las cadenas alimentarias, desde la base hasta la cima, se colapsaron. Para Hatzegopteryx, esto significó el fin de todo. Sin plantas no hay herbívoros. Sin herbívoros no hay presas. Un depredador de 250 kilos, con un metabolismo presumiblemente alto, no podía esperar a que pasara la crisis. El hambre fue lenta, implacable y universal. 3. Acidificación y contaminación. Las lluvias se volvieron ácidas debido a los gases liberados, envenenando lagos y ríos y dañando aún más la vegetación restante. El mundo se volvió tóxico. Ahora pensemos específicamente en las carencias de Hatzegopteryx que lo hicieron tremendamente vulnerable a esta catástrofe. Recordemos el capítulo anterior. Especialista extremo. Su cuerpo era una máquina perfecta para un mundo que, de la noche a la mañana, dejó de existir. Su estrategia de caza aérea era inútil cuando no quedaba nada que cazar. Un generalista, un animal que comiera de todo, insectos, raíces, carroña, habría tenido más opciones. Hatzegopteryx no. Era el maestro de un juego cuya mesa habían volado por los aires. Tamaño corporal. Ser enorme fue su gran ventaja y al final su sentencia de muerte. Los animales grandes necesitan más comida. En un mundo sin recursos, son los primeros en sucumbir. Es probable que los pequeños mamíferos, las aves primitivas, los cocodrilos y las tortugas, con metabolismos más lentos y dietas más variadas, aguantaran mejor el hambre. La grandeza que lo había coronado rey fue la losa que lo enterró. Dependencia del vuelo. Su vida dependía de su capacidad para volar
y cubrir grandes distancias para encontrar comida. Pero con el cielo lleno de escombros ardientes y una atmósfera posiblemente enrarecida y turbulenta, volar pudo volverse imposible o demasiado peligroso. Quedarse en tierra lo convertía en un animal lento y torpe, terriblemente ineficaz. Es tentador preguntarse, ¿y si algún grupo pequeño y aislado sobrevivió? Es una idea romántica, pero altamente improbable. La escala de la extinción fue global. No fue una mala racha, fue un reinicio planetario. La extinción del Hatzegopteryx no fue un fracaso. No fue que su diseño fuera malo. Al contrario, era brillante para su contexto. Su extinción y la de todos los pterosaurios fue una cuestión de mala suerte cósmica. Fue la víctima colateral de un evento de una violencia tan inimaginable que simplemente no había plan de contingencia evolutivo que pudiera salvarlo. Su desaparición, sin embargo, abrió una puerta. Con los nichos ecológicos vacíos, especialmente el de los depredadores ápice y el de los animales voladores de gran tamaño, los mamíferos, que habían estado esperando en las sombras durante millones de años, comenzaron su propia radiación. El mundo dejó de ser de los reptiles gigantes y empezó a prepararse para ser nuestro. La sombra de Hatzegopteryx se desvaneció y en su lugar empezaron a crecer otras. Capítulo 10. El legado. Han pasado 66 millones de años desde que la última sombra de Hatzegopteryx se desvaneció de los cielos. Sus huesos se convirtieron en piedra, su isla en montañas y su mundo en un fósil en nuestro imaginario. Sin embargo, su legado perdura. No es un legado de estatuas o de leyendas orales, sino algo mucho más profundo. Un legado científico y cultural que sigue creciendo con cada nuevo descubrimiento. Empecemos por su impacto en la ciencia. El descubrimiento de Hatzegopteryx fue un terremoto en el mundo de la paleontología. Nos obligó a cambiar los libros de texto. Antes de él, la idea de un pterosaurio como superdepredador terrestre era, como mucho, una hipótesis marginal. Hatzegopteryx la convirtió en una realidad incontestable. Nos demostró que los ecosistemas del Cretácico eran mucho más complejos de lo que creíamos, que las reglas podían romperse y que los pterosaurios no eran meros acompañantes de los dinosaurios, sino arquitectos de sus propios destinos ecológicos. Su extraña anatomía, especialmente su cráneo esponjoso, ha impulsado innumerables estudios sobre biomecánica y aerodinámica de animales extintos. ¿Cómo volaba? ¿Cómo cazaba? Estas preguntas han puesto a prueba los límites de nuestra tecnología, usando modelos por ordenador y simulaciones para entender a esta criatura única. Cada respuesta sobre Hatzegopteryx es una pieza más en el inmenso puzle de la vida en la Tierra. En la cultura popular, su camino ha sido más lento, pero imparable. Durante años, los pterosaurios en el cine y la televisión se limitaban a pteranodón o a pterodáctilos genéricos, a menudo representados de forma incorrecta como simples lagartos con alas que se llevaban a la gente en sus garras. Pero Hatzegopteryx es demasiado interesante para ignorarlo. Ha empezado a colarse en documentales de renombre, donde por fin se le da el papel estelar que merece como el depredador único y aterrador que fue. Y en videojuegos como Ark, Survival Evolved, aparece como una de las criaturas más temibles y deseadas, capturando la imaginación de una nueva generación que no se conforma con el T-Rex. Es el pterosaurio cool, el que tiene una personalidad propia. Su relevancia para la sociedad va más allá del entretenimiento. Hatzegopteryx es un embajador de un mundo perdido, un recordatorio de la increíble diversidad que la Tierra ha albergado.
Nos habla de la fragilidad de la vida, de cómo un evento aleatorio puede borrar eones de evolución. Pero también nos habla de la resiliencia. Su historia, la de la isla de Jatek, es un caso de estudio sobre la evolución en acción, sobre cómo la vida se adapta, se reinventa y llena cada rincón disponible, por extraño que sea. En un mundo que hoy enfrenta su propia crisis de biodiversidad, la lección de Hatzegopteryx es poderosa. La especialización extrema es arriesgada. Y la diversidad es la mayor fortaleza. ¿Y qué hemos aprendido al final de este viaje? Hemos aprendido que la prehistoria no es un escenario plano con un puñ de actores conocidos. Está llena de rarezas, de experimentos, de historias secundarias que son tan fascinantes o más que la trama principal. Hemos aprendido humildad. Un animal que podía bloquear el sol con sus alas no pudo sobrevivir a los caprichos del cosmos. Pero sobre todo, Hatzegopteryx nos ha enseñado a soñar a lo grande. A mirar al cielo y no imaginar solo pájaros, sino a imaginar dragones reales. Dragones de huesos esponjosos y cabezas descomunales que reinaban sobre mundos olvidados. Su legado es el de la maravilla, la prueba de que la realidad, la que existió, puede ser mucho más sorprendente que cualquier ficción. Y con esto, queridos viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestra exploración. Ha sido un viaje increíble, desde los yacimientos de Rumanía hasta los cielos de un mundo perdido, de la mano de una de las criaturas más asombrosas que jamás haya surcado los cielos de nuestro planeta. Si te ha gustado este paseo por la era de los gigantes alados, te pido un pequeño favor que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Dale a like. Un simple clic nos dice que esto te ha interesado y motiva a seguir investigando. Suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos documentales. Tenemos muchas más bestias prehistóricas por descubrir juntos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto salga el próximo video, porque ¿quién no quiere ser el primero en conocer al próximo monstruo de la prehistoria? Déjanos un comentario. ¿Qué te ha parecido el Hatzegopteryx? ¿Cuál es tu dino favorito? ¿Sobre qué otra criatura te gustaría que hiciéramos un documental? Nos encanta leeros y crear una comunidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Ha sido un placer compartir esta aventura contigo. Hasta la próxima, que los fósiles te acompañen.